Amigos televidentes, muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión meridiana del noticiero. Televen les saluda Héctor Matos, un placer acompañarles como siempre para llevarles detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Comenzamos. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, condenó las acciones realizadas por los exdirectivos de la empresa DirecTV por presunta estafa agravada y desestabilización de la economía. Existe elementos de convicción para presumir que tal acción fue concertada de manera ilegal por la Junta Directiva de Galaxy Entertainment de Venezuela, en conjunto con su unidad de administración y operatividad. Esta última compuesta por 3 ciudadanos de nacionalidad venezolana, el gerente general Héctor José Rivera Olivares, el vicepresidente de Operaciones Rodolfo Carrano Pugliese y el vicepresidente de Estrategia y Negocio Carlos José Villamizar Barrios. Todos responsables directos de la comercialización y operatividad de los servicios de telecomunicación de DirecTV Venezuela ante el Estado venezolano representado por Conatel. El fiscal también se refirió a la detención de 7 personas que presuntamente se encuentran vinculados a la venta y comercialización de explosivos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e informó que fueron privados de libertad 100 ciudadanos por reventa de gasolina en los últimos días. Y a pesar de que está pautado que el año nuevo escolar 2020-2021 inicie entre septiembre y octubre, el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, no descarta la posibilidad de que el próximo periodo educativo comience a principios del año que viene si la situación de la pandemia se agrava. El ministro aseguró que esta propuesta de iniciar clases en enero la ha realizado en años anteriores, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas positivas. Sin embargo, por la actual coyuntura que vive el país, señaló que mantienen como tentativa iniciar el nuevo periodo escolar en el 2021. Nosotros vamos a empezar las clases en octubre, septiembre-octubre, ¿verdad? Y es cuando deben comenzar las clases. Si esto se agrava, tenemos la alternativa de comenzar en enero y seguir y cambiaríamos el año. Sin embargo, nosotros no vamos a ir a septiembre. Solo si ocurriría o llegara a ocurrir algo, nosotros tenemos la alternativa de, ¿verdad?, el año. Luego de las medidas de cuarentena tomadas por el gobierno nacional, estudiantes de diferentes niveles educativos continuaron el actual año escolar desde casa. Isturiz informó que las clases finalizarán este 30 de junio y los títulos de bachiller deberán ser entregados el próximo 31 de julio sin dar detalles de la dinámica del mismo. Manuel da Silva, Televen. La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario autorizó la instalación de una plataforma para hacer transacciones con divisas en el país. Esta es una aplicación digital que permite hacer transacciones a aquellas personas que no poseen cuenta en moneda extranjera. Con la aprobación de la SUDEBAN, esta plataforma de pagos electrónicos funcionará como una sucursal procesadora y emisora de tarjetas, tanto nacionales como internacionales. Para hacer uso de esta herramienta, primero deberá descargar la aplicación totalmente gratis en App Store o Google Play y completar su proceso de registro. El usuario contará con la emisión de una tarjeta internacional Visa o Master y la asignación de un código QR para movilizar su dinero. Estas tarjetas se podrán utilizar tanto en territorio venezolano como en el extranjero. Esta aplicación se suma a las nuevas alternativas que buscan los venezolanos dentro del país para manejar divisas, luego que Wells Fargo eliminara el acceso a Zelle a algunos clientes domiciliados en Venezuela. Oscar Pineda, Televen. 2 buques tanqueros que navegaban a Venezuela para abastecerse de crudo retornaron su rumbo el pasado fin de semana por posibles sanciones de Estados Unidos. Se pudo conocer que el buque Sea Dancer, con bandera de Malta, regresó a Gibraltar tras esperar por una semana en el Atlántico, ya que tenía como destino la refinería de Amuay, en el estado Falcón, donde presuntamente cargaría 1 millón de barriles de petróleo, los cuales serían trasladados a la refinería Kaman de Malasia. El segundo buque con bandera de Malta también dio vuelta esta semana en el Mar Caribe. Tenía programado transportar 1 millón de barriles de crudo a Singapur.
El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, neutralizó el pasado martes en el Zulia una narcoaeronave que presuntamente intentaba usar el espacio aéreo venezolano como puente del narcotráfico. La información la dio a conocer el CEOFAM a través de su cuenta en Twitter, donde expresó que en el marco de la Operación Escudo Bolivariano Tiburón 2020, las autoridades siguieron las pautas establecidas por el protocolo de ley para capturar naves sospechosas. Un fallecido y 159 infectados por COVID-19 se han registrado en el país en las últimas horas, según informó el ministro de Comunicación Jorge Rodríguez. La cifra de víctimas fatales ascendió a 23, mientras que la de contagiados alcanzó los 2.336. Rodríguez explicó que la nueva víctima fatal corresponde al quinto caso positivo diagnosticado en el país, quien contrajo el virus en España. A pesar de haber superado la unidad de cuidados intensivos, no resistió las complicaciones posteriores a la infección. Tuvo varias complicaciones relacionadas con la infección por COVID-19, que presentó neumonías bilaterales, presentó fallas multiórganos, estuvo más de 60 días ingresado en una unidad de cuidados intensivos en una clínica privada. Con respecto a los nuevos casos, el ministro de Comunicación detalló que uno es comunitario, 9 son trabajadores en los cordones sanitarios fronterizos, otros 2 provienen de Ecuador y 147 de Colombia. Rodríguez denunció un supuesto subregistro en las cifras que ofrece el gobierno colombiano de los municipios que colindan con el territorio nacional. De esas zonas que reportan solamente 200 casos, han ingresado más de 1.500 connacionales que estuvieron allí y vinieron a Venezuela y están infectados por COVID-19. Es decir, casi 7 veces más que lo que reporta Iván Duque y el gobierno de Iván Duque. Nos hace pensar entonces que el subregistro es de 7 veces menos. Es decir, que probablemente solamente atendiendo este dato que les estoy refiriendo, debe haber 7 veces más casos en Colombia de lo que ellos están reportando. El ministro de Comunicación Jorge Rodríguez también detalló que 1.934 pacientes se encuentran asintomáticos, 179 con insuficiencia respiratoria aguda leve, 8 con aguda moderada y 1 con aguda severa, por lo que fue internado en la unidad de cuidados intensivos. Jonathan Cárdenas, Televen. Y hasta las 7 de la mañana de este miércoles se contabilizaban 411.588 fallecidos en el mundo a causa del coronavirus. A este registro también se le añaden más de 7.254.000 personas infectadas y más de 3.214.000 recuperados. Estados Unidos, Brasil y Rusia encabezan la lista de naciones con mayor número de casos de COVID-19 en el mundo. En cuanto al número de fallecidos, Estados Unidos también lidera la lista con casi 112.000 decesos, seguido de Reino Unido con 40.968 muertes y Brasil con 38.406. En nuestra región, Perú superó los 200.000 casos y alcanzó los 5.571 fallecidos, mientras que Chile es la otra nación en Latinoamérica con mayor número de casos al superar los 143.000 contagios y registrar más de 2.000 decesos. Al menos 500 venezolanos se encuentran varados en Colombia en un campamento improvisado que hicieron en una carretera de Bogotá. Están a la espera de ayuda para retornar a nuestro país. Los migrantes indicaron que van a cumplir 15 días en el lugar. Solicitaron al gobierno de Colombia y a la alcaldía de Bogotá que les concedieran los permisos y el transporte para llegar a cualquier punto de la frontera con Venezuela debido a que no pueden continuar en el país por la situación económica y tras perder sus puestos de trabajo como consecuencia de la pandemia del COVID-19. El presidente del Comité de Postulaciones Electorales y diputados opositores rechazaron la declaratoria de omisión legislativa para la escogencia de los nuevos rectores del CNE. Se calificó de política la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y advierten que continuarán en la búsqueda de mecanismos legales para rescatar el valor del voto. El presidente del Comité de Postulaciones Electorales, Ángel Medina, recordó que durante meses se trabajó por unanimidad en el establecimiento de un comité que le diera cabida a todos los sectores y buscara avanzar por consenso en la renovación de las autoridades del Poder Electoral. A su juicio, la medida tomada desde el Tribunal Supremo de Justicia es inconstitucional y hace ver que el esfuerzo fue en vano.
Estos magistrados, con sus declaraciones políticas, van construyendo el camino para acabar la posibilidad de tener elecciones libres para todos los venezolanos. Porque no se trata solamente de esta sentencia que busca crear una omisión legislativa express. Se trata además de la anterior sentencia, la penúltima sentencia, que desconoce esta Asamblea Nacional, que desconoce esta Junta Directiva, pero que además amenaza con acciones penales contra todos los diputados. Medina llamó a sus colegas a ratificar la lucha por construir un mecanismo que permita que los venezolanos puedan volver a creer en el voto como mecanismo para salir de la crisis. Al respecto, la diputada Olivia Lozano instó a todos los sectores y poderes a que reconozcan el Comité de Postulaciones Electorales. La Asamblea Nacional no puede ser declarada en omisión legislativa porque hemos hecho todo lo que nos corresponde y el Comité de Postulaciones está en plena vigencia. Nosotros proponemos al pueblo venezolano seguir construyendo desde el Comité de Postulaciones la ruta para unas elecciones libres con condiciones y garantías de participación verificables y la conformación de un gobierno de emergencia nacional. Desde la bancada opositora también se rechazó las limitaciones para el reingreso de venezolanos a través de las fronteras y las condiciones en las que deben permanecer en los refugios. Nosotros rechazamos de manera contundente esta violación de derechos humanos y hacemos un llamado y alzamos nuestra voz a todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos, porque lo que viven los venezolanos dentro de este lado de la frontera y del otro es una atrocidad. La diputada Vera recordó que los venezolanos que cruzan la frontera en medio de la pandemia vienen con pocos recursos económicos, así que no permitirles su ingreso al país los expone aún más al COVID-19 y a padecer por falta de alimentos. Mardoley Prim, Televen. La reactivación de la economía y vuelta a una normalidad distinta son características que se hacen notar poco a poco en muchos países del mundo. Las industrias turísticas y de entretenimiento han salido al paso como los primeros sectores del desconfinamiento, a pesar que muchas naciones continúan sumando casos positivos y fallecidos por coronavirus. Harley Monseguilemán nos cuenta más. Adelante, Harley, cuéntanos. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a quienes nos sintonizan a esta hora. Bueno, en este reporte vamos a conocer la política de diversos países y comenzamos en Brasil, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia en América del Sur. A pesar de esto, ya varias ciudades están tomando medidas de flexibilización en la cuarentena. Es el caso de Sao Paulo, su músculo económico. Ya se reactiva progresivamente. En la nación carioca están ensayando una reapertura escalonada de las actividades no esenciales, aunque las estadísticas reflejen el crecimiento de la enfermedad de manera descontrolada. Desde principios de este mes, Perú anunció el proceso de desconfinamiento. Los primeros en volver al trabajo serán minería e industria, construcción, servicios y turismo y comercio. Según el gobierno, el proceso iniciará el 11 de este mes y se realizará en 4 etapas mensuales. Prevé beneficiar a 27 actividades de 4 sectores de la economía. El pasado 3 de junio, Ecuador comenzó la reapertura del sector comercial. Desde entonces, los locales deben contar con mayores protocolos de seguridad para sus clientes. Decenas de trabajadores retomaron a sus labores en peluquerías, almacenes, lavanderías y otros negocios. Sus autoridades dispusieron termómetros para medir la temperatura de los ciudadanos antes de abordar el sistema de transporte público. A diferencia de otros países, en Chile, a partir de este 9 de junio, la ciudad de Santiago y otras 2 comunas fueron puestas en cuarentena absoluta. Los ciudadanos deben estar en casa de forma obligatoria durante las 24 horas del día. Solo saldrá un miembro de la familia para realizar las tareas de primera necesidad. Así, intentan ponerle freno a los contagios y fallecidos por la pandemia. En México, el desconfinamiento choca con el aumento de contagios. Desde el pasado 3 de junio comenzó el proceso de flexibilización y ese mismo día se reportó el mayor número de fallecidos. Los casos de coronavirus en Colombia siguen aumentando y por eso es que el gobierno ha extendido la cuarentena hasta el 1 de julio. Para entonces se totalizarán 100 días de confinamiento, pero no para todos, porque han levantado las restricciones para algunos sectores de la economía. En cualquier momento todo cambia y el pueblo colombiano pasará a la siguiente fase.
Continuamos el recorrido informativo en Europa y es que hay muchas naciones de este continente que asumieron el riesgo de flexibilizar la cuarentena. Y es que hay países que se mueven por el turismo que apuntan al desconfinamiento gradual antes de la llegada del verano. Francia entró en la segunda fase del desconfinamiento el pasado 2 de junio, excepto París, que se mantiene un paso atrás del resto del país. Desde la entrada a esta fase, los ciudadanos pueden moverse sin restricciones, es decir, bares, cafés, restaurantes están retomando la actividad comercial. Portugal ha sido uno de los países europeos con las mejores políticas en cuanto al coronavirus. Sus cifras son muy por debajo de las de cualquier otro. Ellos han decidido abrir sus fronteras a partir del 15 de junio. El pasado 1 de junio ya permitieron acceso a las playas y reactivaron la industria hotelera. También lo hicieron con los gimnasios, restaurantes, teatros, cines, auditorios y museos. Eso sí, todos con citas previas. Italia es el país europeo donde por primera vez llegó la pandemia. Estuvo durante semanas entre los países con mayor número de contagios y fallecidos. Desde el pasado 13 de junio reabrió sus fronteras, pero solo a los viajeros provenientes del mismo continente. Desde ese día los italianos también pueden moverse libremente entre regiones. Hay muchos países del mundo que han decidido reactivar sus actividades educativas, eso sí, utilizando medidas de seguridad casi que extremas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que es necesario analizar la epidemiología de las zonas donde se encuentran ubicados los centros educativos. Este es el reporte que he preparado para la emisión meridiana. Con él devuelvo el contacto contigo al estudio. Adelante. Claro que sí, Harley. Gracias por el reporte sobre la actividad turística en el resto del mundo. Amigos, esto es un servicio público. Se requiere con urgencia alprazolam, 5 miligramos, clonazepam, 2 miligramos, bromazepam. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al 0426-106-2354. Gracias por su colaboración. Momento de una pausa, amigos. En la primera emisión del noticiero Meridiano ya venimos con más. Al regreso revisamos lo que acontece en las regiones del país. Ya venimos. En Catia, una mujer falleció por derrame y lesiones cerebrales tras golpearse la cabeza al ser empujada durante una discusión en una fiesta. Quienes se encontraban con ella la dejaron en su casa inconsciente y se retiraron. El pasado sábado, un grupo de amigos se encontraba reunido en una residencia en el sector La Laguna de los Magallanes de Catia, en el municipio Libertador de Caracas, donde Francis Mayelis Alvarado Corona, de 37 años, sostenía una discusión con un hombre. La disputa subió de tono cuando otra mujer intervino para empujar fuertemente a la víctima, quien cayó de una altura considerable y se golpeó en el cráneo. Los presentes rápidamente acordaron llevarla hasta su casa en estado de inconsciencia, alegando solo que se había golpeado en la cabeza. Su madre decidió llevarla hasta el hospital del sector, donde fue atendida de emergencia, pero no resistió la gravedad de las lesiones internas, que incluían, además de varias fracturas, la rotura de un aneurisma, un conjunto de graves daños que la llevaron a una hemorragia cerebral, que le ocasionó la muerte a las 6 de la tarde del mismo día. Alvarado Corona se dedicaba a la economía informal y deja 2 hijos, de 12 y 16 años. Por otro lado, se conoció que la investigación sobre su muerte está siendo adelantada. Ya fueron interrogados todos los testigos. Sin embargo, no han aportado la identidad de la mujer que la empujó y que aún permanece prófuga de las autoridades. Presumen también que el hombre con quien discutía la víctima pudo haber sido su pareja en el pasado. Luciana Peñafont, Televen. Y la Guardia Nacional del Estado Bolívar desarticuló una banda delictiva que operaba en el municipio Sifontes del Estado Bolívar. 7 sujetos pertenecientes a la banda Los Piratas de Betania fueron capturados en el sector San Miguel del municipio Sifontes, acusados por la desaparición forzosa de un ciudadano y por amedrentar a la comunidad indígena del kilómetro 67 de esa jurisdicción. Las autoridades no han revelado las identidades de los detenidos. Informaron que durante el procedimiento incautaron una pistola, un revólver 22 milímetros, 7 cartuchos calibre 16, además decomisaron piezas robadas de una moto y restos humanos parcialmente quemados. Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. El conductor de un vehículo que de carga pesada arrolló este martes en Barquisimeto a una joven que regresaba a su hogar luego de haber cumplido con su jornada laboral.
Se trata de Licmari Navas. Según cuentan los testigos del hecho, la joven venía desplazándose en su bicicleta cuando en plena avenida Libertador con Concordia de Barquisimeto le sorprendió un vehículo de carga pesada, quien producto del impacto la elevó contra el pavimento. El hombre que conducía ante el suceso se dio a la fuga. Sin embargo, fue detenido minutos después por organismos de seguridad. La joven falleció al instante, deja 3 niños huérfanos. Sus vecinos del sector Gil Fortul están consternados por el hecho. Los familiares de esta joven ahora solicitan el apoyo a entes gubernamentales para poderle dar cristiana sepultura. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Al menos 100 robos a instalaciones se han registrado durante la cuarentena en la Universidad de Oriente. Uno de los núcleos más afectados por la delincuencia es el de Barcelona. Los antisociales a diario desvalijan sistemáticamente los edificios. Se llevan desde los aparatos electrónicos hasta los ladrillos de las paredes. ¿Qué pasó aquí? Nos preguntamos. Que lo que pasó es que la universidad, cada año que pasaba, estaba más destruida y hoy, bueno, vemos las consecuencias. No sé qué. Aquí no solo roban, sino que destruyen, además queman. Es como hacerlo a propósito, es como destruir, porque la universidad es ese espacio de pensamiento crítico. Esto se ve, como esto lo estamos viendo, así está nuestro sistema de salud, así está nuestro sistema eléctrico, así está nuestro sistema de agua, es decir, el vandalismo desde el poder ha generado vandalismo. Aunque se habría prometido el resguardo de las instalaciones por parte de cuerpos de seguridad, esto se materializó en algunos núcleos por unos días, pero los líderes estudiantiles aseguran que durante la cuarentena esto se ha suspendido, dándole oportunidad a los delincuentes para cometer los robos. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Lorenzo Araujo, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Valencia, señaló que si bien algunos sectores del comercio en la ciudad iniciaron la actividad, un grupo importante aún no abre sus puertas, situación que afirma compromete la cancelación de sueldos, salarios y servicios. Se encuentra económicamente muy golpeado, sobre todo aquellos en que los locales todavía no han podido abrir ni han podido abrir operaciones desde que comenzó en el mes de marzo, porque sencillamente al no tener ingresos se han visto muy comprometidos con lo que es su flujo de caja, lo que es el pago del personal, lo que es el pago a los empleados y también de muchos servicios que se siguen generando gastos, como estamos hablando, como puede ser los servicios de aseo urbano, los servicios de publicidad y propaganda que se pagan, a esos impuestos que se pagan a las diferentes alcaldías, son gastos que se están generando. Araujo también informó que al culminar los primeros 7 días de cuarentena flexibilizada se espera la incorporación de los pequeños y grandes centros comerciales. Ya hoy se están incorporando. También para la semana que viene se espera que se pueda autorizar lo que es el funcionamiento de los grandes centros comerciales. Estos centros comerciales se encuentran en este momento preparándose y adecuándose a todo lo que sería la normativa en lo que tiene que ver en el aspecto de higiene. En estos momentos se encuentran limpiando todo lo que es el áreas comunes, el tema de escaleras, baños, todo lo están desinfectando en este momento. Otra problemática que Araujo señaló que inquieta a los comerciantes es el pago de alquiler de locales, pues aunque temporalmente está suspendido el canon de arrendamiento hasta septiembre de este año, el no tener flujo de caja previo a la culminación de la medida dificultará su cancelación. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Y a partir de este jueves, la alcaldía del municipio Jiménez, en el estado Lara, asumirá la custodia de la estación de servicio San Luis. Según el alcalde Orlando Miranda, la estación brindará atención priorizada en el suministro de combustible a diversos sectores de la vida productiva comercial de la jurisdicción. A partir del día jueves, la estación de servicio San Luis pasa a custodia de la alcaldía del municipio Jiménez en el marco de poder garantizar en tiempo real el suministro de combustible a los cuerpos de seguridad, a los organismos oficiales, al sector salud, al sector servicio, a los productores organizados agroindustriales, a los distribuidores, a los farmacéuticos, a los comerciantes, ¿bien? Y a los motorizados que estén enmarcados dentro de la gran misión transporte. El alcalde Orlando Miranda destacó que esta medida se logró después de sostener una serie de conversaciones con el jefe de la SODI Lara, general Moreno Martínez, con el fin de beneficiar a los citados sectores que hacen vida en la municipalidad, por lo que en la estación de servicio San Luis no se estará atendiendo a vehículos particulares. Desde el estado Lara, Juan Manuel Oviedo, Televen. Y aquellas personas que sean capturadas por elaborar lista
en las estaciones de servicio en la zona sur de Anzoátegui serán presentadas ante el Ministerio Público. El general de brigada Marco Tulio Álvarez, jefe de la Unidad Especial de Seguridad y Protección de la Faja Petrolífera del Orinoco, informó que está prohibida la elaboración de listados, entregas de tickets en los concesionarios, apartar puestos y ventas de cupos en las filas. El jefe militar también dijo que evalúan la permanencia de las personas en las colas en horas nocturnas. Destacó que ofrecerán seguridad en las estaciones de servicios a fin de evitar que se registren hechos delictivos. De igual manera resaltó que pondrán tras las rejas a aquellos funcionarios que sean detectados cargando combustibles en varias bombas en un mismo día. Por su parte, el jefe de organización del PSV en Anzoátegui, Daniel Aro, informó que la JPSV se desplegará en los concesionarios para evaluar las condiciones de operatividad cumpliendo con los lineamientos del presidente Nicolás Maduro. Desde la zona sur del estado de Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. El gobierno del estado Sucre junto a la alcaldía de Carúpano iniciaron la colocación de 800 toneladas de asfalto en la entrada del municipio de Bermúdez. De esta manera inició la construcción del Boulevard Guatapanare-Huaca, el cual vendría a ser la entrada a la ciudad de Carúpano, potenciando el motor turismo a través de la misión Venezuela Bella. Más de 100.000 personas todos los meses por acá transitan, todos aquellos quienes van a 9 de los 15 municipios del estado Sucre, y en conjunto con nuestra querida alcaldesa de Bermúdez, nosotros estamos inspeccionando hoy la colocación de 800 toneladas de asfalto que comprende un plan más grande. Agregó la mandataria local Dircia Villegas que se han realizado 3.600 jornadas de desinfección en esta jurisdicción. En todo lo que son desde los organismos de seguridad, los centros de salud, las paradas, los supermercados, el mercado municipal, los autobuses por puesto, las comunidades, ya hemos ido hasta las comunidades haciendo el proceso de desinfección. Más de 3.600 desinfecciones se han realizado en nuestro municipio. Por eso. Las autoridades gubernamentales informaron que se tiene prevista la colocación de unas 40.000 toneladas de material asfáltico en los 15 municipios de la entidad. En Sucre, Javier Ramos, Televen. En el estado Bolívar, habitantes de las distintas parroquias de la ciudad guayana cerraron las principales avenidas por la falta de servicios básicos. Aquí en este momento estamos más de 8 meses y 15 años sin agua y sin gas. No tenemos luz, no tenemos comida, no tenemos nada. Y mira, aquí tenemos nuestro carnet para que veas que te vamos a apoyar. Estamos apoyándote, pero no tenemos apoyo aquí ni del CLAS, ni VC, ni nada. Aquí lo que estamos pasando es roncha con el gas, el agua, la luz y todo. La luz viene y se va y nos ha quemado todos los aparatos de nosotros. Seguimos en el estado Bolívar, donde al menos 1.500 venezolanos que ingresaron a la entidad son atendidos en la Fundación Armonía, una institución estatal ubicada en el municipio de Caroní. Angélica Barroso, presidenta de la fundación, informó que a cada connacional se le provee atención médica, alojamiento y alimentación en el lugar. Aquí se les hace su atención médica, se les brinda atención alimentaria, atención sanitaria, higiene, gracias a las instrucciones también emanadas por nuestra Autoridad Única de Salud, el Instituto de Salud Pública, el doctor Frankie Franchi. Explicó además que quienes no cumplan con la cuarentena obligatoria y atenten contra la salud de las personas serán puestos a la orden del Ministerio Público. Primero, que la población debe tener conciencia, que esto es un virus altamente transmisible, es un virus muy letal. Sin embargo, todo aquel que intente de alguna forma atentar contra la comunidad será llevado a fiscalía por lo que respecta al desacato a la autoridad. Barroso indicó que más de 3.000 pruebas para el descarte de COVID-19 se han aplicado en la Fundación Armonía. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Amigos, esto es un servicio público, se necesita con carácter de urgencia Candesartán, 16 miligramos. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al teléfono 0412-733-3634. Gracias por su colaboración. En otro servicio público se solicitan con urgencia los medicamentos Mecitin o Mematina de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0424-234-4887. Gracias de antemano por colaborar. Nueva pausa en la emisión meridiana del noticiero. Al regreso revisaremos el panorama internacional, lo más destacado también del acontecer deportivo y otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos.
Más de 20 estados de Estados Unidos registraron un aumento de casos de COVID-19 durante los últimos días. Los expertos sanitarios atribuyen el incremento a la reapertura económica y a las recientes protestas contra la violencia policial y el antirracismo. Pero dejemos que sea nuestra colega Nathalie Salas Guaitero, desde nuestra cadena aliada La Voz de América, quien nos amplíe la información. Adelante, Nathalie, cuéntanos. 22 estados del país registran un aumento de casos de COVID-19, algo que las autoridades sanitarias relacionan con dos cosas, la reapertura económica y las protestas. Más de 1.970.000 personas padecen de coronavirus aquí en Estados Unidos y un poco más de 111.000 han fallecido por la pandemia, según la Universidad Johns Hopkins. Y es que si bien las protestas motivadas por la muerte del ciudadano afroestadounidense George Floyd se mantienen pacíficas, traen consigo un gran problema. Y es que según los expertos sanitarios, en las concentraciones resulta imposible hacer rastreos de contacto efectivos, pues la mayoría de los manifestantes no se conocen y no hay forma de localizar a las personas con quienes se haya tenido contacto. Debido al periodo de incubación de la enfermedad de 14 días, los resultados van a poderse ver en las próximas 2 semanas. Y en otros temas, tras las exigencias de los manifestantes de hacer cambios estructurales en los cuerpos de policía del país, el Consejo Municipal de la ciudad de Washington, D.C. aprobó de manera unánime una solicitud de enmienda de emergencia que incluye hacer reformas profundas en el Departamento de Policía del Distrito. La nueva ley prohíbe a los agentes sujetar a las personas por el cuello, se les inhabilita de revisar las imágenes grabadas con la cámara de su equipo y si algún miembro de la policía está involucrado en un acto de abuso de fuerza o abuso de autoridad, su nombre debe ser revelado en un plazo de 72 horas. Desde Washington les informó Nathalie Salas Guaitero de La Voz de América para Noticiero Televen. Y con el reporte de Estados Unidos, continuamos ahora en Nicaragua, donde el Parlamento aprobó el pasado martes el ingreso de militares de Cuba, Venezuela, Rusia, Estados Unidos y otras naciones, quedando autorizados para el tránsito o estacionamiento en el territorio nacional con fines de intercambio y asistencia humanitaria en caso de emergencia con efectivos militares, barcos y aeronaves. Amigos, pasamos a Ecuador. Tras 77 días de casi una paralización por el COVID-19, el país requiere unos 4.000 millones de dólares para reactivar su economía. Así lo anunció el ministro de Productividad y Comercio, Iván Ontaneda. Esta paralización de más del 70% afectó a más de 150.000 empleados y condujo al gobierno a apelar por una ayuda internacional como principal salvación. Continuamos en China, donde las fuertes lluvias han arrasado con viviendas y cultivos, afectando a más de 2.6 millones de personas en 11 provincias, las cuales han tenido que ser evacuadas por medidas de seguridad. Por su parte, las autoridades han enviado equipos de rescate a todo el país para salvar a las personas de sus hogares inundados y llevarlos a refugios temporales. En India murieron 2 bomberos tras un fuerte incendio que se registró en el campo de gas natural y obligó a unas 8.000 personas a abandonar sus hogares. Un representante de la empresa Oil India Limited informó que los trabajadores han estado tratando de cerrar el pozo desde que el gas comenzó a gotear hace casi 2 semanas atrás. Amigos, se necesita con urgencia Tamsulón en pastilla. Las personas que puedan colaborar con este medicamento, favor comunicarse con el 0414-366-3176 o al 0414-372-2738. Gracias por su colaboración. Momento de una nueva pausa, amigos. Al regreso continuamos compartiendo con ustedes lo más destacado del ámbito deportivo. Ya venimos. Y esta noche, Empresa Polar y su marca Maltín Polar realizarán un Instagram Live con el ex grande liga venezolano Omar Vizquel y los periodistas Federico Rojas y Guillermo Arcay. El líder Maltín Polar estará conversando con los comunicadores acerca de su rol periodístico en el mundo del deporte. Además, contará con la participación especial del también ex grande liga y líder Maltín Polar, Edgardo Alfonso. El evento comenzará a las 7 de la noche en la cuenta @mimaltinpolar. Y el hambre emocional es aquella que le pide al organismo satisfacer esa necesidad con alimentos asociados a dulces, papas fritas, chucherías o comida chatarra. Aquí le daremos algunos tips para que aprenda a combatir esa ansiedad.
Lo primero que hacer o que debe hacer es mantener la mente ocupada con cualquier actividad sencilla como leer, pintar, trabajar. Los expertos recomiendan hacer 40 minutos de actividad física al día que le permita drenar los niveles de estrés, evitar el consumo de azúcar, practicar la meditación, ingerir infusiones sin cafeína o comer yogur que aporta nutrientes al organismo. Y Apple se encuentra trabajando en el desarrollo de un software que permita generar un selfie grupal sintético a partir de fotografías estáticas o grabaciones en video. La compañía decidió innovar con esta aplicación debido a la limitación en la interacción social originada por el coronavirus. La aplicación funcionaría de la siguiente manera. Uno de los usuarios inicia la captura en la herramienta y podría invitar a otros contactos para aparecer en la foto. El selfie grupal se guardaría como un objeto multifuente, lo que permitirá al usuario modificar las imágenes individuales como quisiera dentro del grupo. Este software simplificaría el proceso de hacer un selfie grupal y además evitaría tener que organizar a varias personas en un mismo lugar para hacer la foto. Amigos, en la próxima parte, Cintia Francisquello nos contará sobre el nuevo sencillo musical de Lady Gaga. Ya venimos. Muy buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos una vez más a nuestra sección de arte y espectáculos, lo actual en nuestras transmisiones especiales desde casa, pero como siempre listos para llevarles lo mejor en materia de entretenimiento. Ustedes también nos pueden acompañar interactuando a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram y @chinciafd en todas mis redes sociales. La tarde de hoy vamos a comenzar hablando sobre la cantante Lady Gaga, quien con su nuevo disco Chromatica está liderando todas las listas de Estados Unidos. Y ahora hablamos sobre la reconocida firma de moda Chanel, que en época de confinamiento presentó su primer desfile virtual. La casa de modas ofrece la primera colección tras la pandemia por el COVID-19, un trabajo que se ha transformado en un desfile virtual a través de sus redes sociales y su página web, en el que se han visto prendas livianas y relajadas con una estética mediterránea. Después de que la industria anunciara grandes cambios en la nueva normalidad, Chanel, en un inspirador viaje virtual, ha mostrado su nueva colección Crucero 2020-2021, que tenía previsto dar a conocer con un desfile en la isla de Capri el pasado 7 de mayo. Y otro evento que se adaptó a esta época de pandemia fue el reconocido festival Tomorrowland, que en este 2020 será presentado de manera virtual y con alta tecnología. Luego de ser cancelado por la reciente pandemia, el evento de música electrónica más famoso del mundo presenta ahora Tomorrowland Around the World, la experiencia del festival en digital para el fin de semana del 25 y 26 de julio, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana de la celebración. De acuerdo con la organización, será una experiencia de entretenimiento audiovisual e interactivo que usará tecnologías en 3D, producción de video y efectos especiales. Además, contará con un total de 8 escenarios con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día. Y ahora hablamos sobre el reconocido cantante Paul McCartney, quien se sumó a la lucha contra el racismo y recordó un momento muy particular con los Beatles. En otras informaciones les contamos que la serie Pose sufrirá algunas modificaciones. La popular serie del canal FX del director y productor Ryan Murphy volverá de manera diferente debido al coronavirus. Así lo dejó ver parte de la producción de la trama. Cuando la pandemia empezó, la ficción ambientada en los años 80 y 90 estaba a la mitad de la grabación de su tan esperada tercera temporada y ahora la trama regresará con modificaciones. Según Steven Canals, las escenas de besos quedarán suspendidas por el posible contagio del coronavirus. Sin embargo, la mayor preocupación por parte de su producción es en una parte esencial de la historia,
que son los bailes donde participan más de 150 extras, por lo que están revisando cómo sería su manera de grabación. Amigos, y de esta manera llegamos al final de nuestro acostumbrado recorrido por las mejores noticias del mundo del entretenimiento acá en Lo Actual. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Cinzia Franceschiello y será hasta una nueva oportunidad. Gracias, Cincha. Amigos, llegamos al final de la emisión meridiana del noticiero Televen. Un placer haberles acompañado por el mediodía de hoy. No olviden que pueden ver nuestra emisión completa en nuestro canal en YouTube, Televen TV, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mis redes es @HectorMat con doble T. Feliz tarde para todos. Cuídense mucho, amigos. Hasta mañana. Conmigo y yo con ganas de amarte y a la vez con olvidarte, pues mi pobre sentimiento se confunde en lo que siento. Yo te extraño y te olvido al mismo tiempo. Me traiciona el pensamiento, dándole paso a tu recuerdo que me arropa mientras duermo. Ya que despierto me rechazo a convertirme en un pedazo del pasado sin futuro, más inseguro. Condéname o sálvame, dispárame o ten piedad. No puedo vivir sin ti, quiero olvidarte, pero se enluta mi corazón, llorando de soledad, mezcla de amor. Alucinando estar contigo y una lágrima es testigo del momento tan amargo al despertar en mi letargo.